Señor presidente de Coparmex, dignas autoridades nacionales y estatales, señoras y señores. Quisiera en primer lugar expresar mi saludo al pueblo de Oaxaca y a través de él al pueblo mexicano en esta oportunidad que la vida me da de venir a este querido país y de llegar a este lugar que ha dado tanto a la historia de México y a la historia continental, cuna como es de Benito Juárez, de José Vasconcelos, consagrados a la educación y por consiguiente a la participación democrática, y cuna también de grandes artistas plásticos y en todos los temas, como el maestro Rufino Tamayo, como Toledo, como Nieto y muchos otros más. Quisiera plantear las cosas de inmediato porque sé que después de 3 horas de conferencias tal vez están ustedes fatigados. Pero quisiera decir algo esencial, pues si no lo están, los felicito y son un público ejemplar. No soy de los políticos que viven de las malas noticias, ni soy de los periodistas que ganan titulares mostrando el aspecto negativo de la vida y de las cosas. Vender temor, vender miedo es lo más fácil y ha sido el instrumento de los totalitarismos a lo largo de la historia. Es más difícil inyectar esperanza, es más difícil crear ilusiones, pero es más satisfactorio para el orador y para los pueblos. Por eso vengo a traerles buenas noticias. Y hacerlos partícipes de mi entusiasmo y de mi esperanza, diré de mi optimismo respecto al futuro del mundo, de América Latina y de mi patria chica, el Perú. Tengo razones fundadas que comunicaré a lo largo de la hora que me toca participar, como mínimo, para demostrarles por qué el mundo está bien y va a estar mucho mejor, y que yo no gano titulares diciendo que el mundo está mal y que va a estar mucho peor. No es cierto. El designio de la humanidad, ya lo decía Hegel, es su libertad y su prosperidad. Basta comparar lo que es hoy día el mundo en cada uno de sus 7.000 millones de seres humanos, lo que cada uno consume y la manera en que vive, con lo que tenían hace un siglo los 1.500 millones de seres humanos que existían entonces. Y podremos comparar y saber por qué, a pesar de los tropiezos, de los avances y los retrocesos, el balance es siempre positivo para el ser humano. Y yo creo que eso es lo evidente y lo que no hay que perder de vista. Porque todos los días nos asaltan dramáticas noticias y a veces nos hacemos inconscientemente eco de ellas. Que China puede tener una alta inflación y reducir su crecimiento, que los Estados Unidos se preparan a un gran ajuste que reduzca sus compras de los países en desarrollo, que la Unión Europea vive una crisis enorme y que estamos al borde de una crisis dramática, fatídica, secular, comparable a la de 1929. Yo vengo a decirles con toda mi convicción, y porque es mi responsabilidad de hombre político, que eso no es cierto. Hoy el mundo está mejor que antes y sostengo que va a estar mucho mejor para nuestras empresas, para nuestros consumidores. Eso es lo que hay que decir. Si no es un titular de los que gustan venderse, no me importa. La vida ya me ha dado mucho como para sacrificar la verdad por ganar un titular o un aplauso. Eso no lo hago.
Por eso traigo buenas noticias y ustedes se preguntarán, ¿por qué es optimista? Primero, por los resultados que tiene mi país. Nosotros pusimos en marcha y profundizamos un modelo que ya había sido iniciado en mi país, pero apretamos el acelerador. Y 5 años después, tenemos, en primer lugar, un crecimiento redistribuible, es decir, un aumento del Producto Bruto Interno de 7.3 en promedio en los últimos 5 años. Eso consolida casi 50% de avance del Producto Bruto Interno, lo que ha permitido que el Perú, Estado, tenga 80% más de ingresos fiscales y tributarios, con los cuales el Perú ha podido hacer obras en favor de los más humildes y de la infraestructura de todo el país. Podría decirles muy rápidamente que este crecimiento ha permitido en dólares corrientes que el Producto Bruto per cápita, que era hace 5 años de $2.900, sea ahora de $5.200. Y que ese crecimiento ha permitido reducir la pobreza, según los estudios internacionales y de la ONU, desde 48% hasta 30%. Y que ese crecimiento nos ha permitido generar visiblemente 2.500.000 empleos en 5 años para un país de la dimensión del Perú, reduciendo el desempleo que existía. Pero en términos sociales, si no permanezco en la política, podré irme a la tumba con una satisfacción. Mi gobierno iluminó, llevó la electricidad a 15.000 poblados del Perú, con más de 4 millones de habitantes en esos poblados, y llevó el agua potable, saludable, base de la salud pública, a más de 5 millones de peruanos. La construcción de 11.000 kilómetros de carreteras, obra de infraestructura, permite conectar lugares antes desvinculados y excluidos. Todo ello ha sido posible en estos campos y en otros, como la salud y la educación, en exigencia antes que en construcciones, para terminar con el imperio y con la dictadura de los sindicatos, que siempre defienden los salarios pero se olvidan de los alumnos. Y entonces, todo eso nos ha permitido ofrecer, no diré un ejemplo porque estamos más allá de la vanidad, sino demostrar que hay un modelo que sí funciona. Y digo un modelo porque en el año 2006 se presentaban 2 alternativas, 2 posibilidades al Perú. O continuábamos el modelo de inversión con apertura globalizada hacia nuevos mercados y políticas sociales de infraestructura, o entrábamos al modelo del estatismo intervencionista, del proteccionismo y de la propina monetaria para los más humildes, que es efímera, pasajera, sin importancia, por más que ahora los organismos mundiales digan que es una política económica fundamental. Y 5 años después puedo mostrar los resultados de los países que escogimos el camino de la modernidad, y acabo de mencionar los resultados del Perú, y de los países que siguieron el camino trágico del siglo XIX, del siglo XX, en sus momentos de mayor reivindicación, con instrumentos viejos y propios de un museo. Y cuando ustedes comparan los dos, verán que el pueblo se ha beneficiado más con el modelo moderno. Soy hombre social, soy hombre que cree en la justicia social. No me he plegado a ninguna interpretación, como se usa decir en América Latina, derechista, ni me he plegado al servicio de ningún grupo de interés o de poder. La responsabilidad del hombre que sintetiza el poder en un momento es dar cosas concretas y metas claras a la gente.
no sacrificarlas por discursos, por frases, para beneficiar los instintos bajos que todavía están en muchos de nosotros. Creo, como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. A los hombres de izquierda, para usar un término, se les conoce por lo que le dan al pueblo. Si usted se llama de izquierda y solo le da hambre, carestía, endeudamiento para el futuro, es usted un reaccionario. Si usted le da agua potable, luz, carreteras, puentes, escuelas, hospitales, y hace que el país entero crezca, usted es un hombre de izquierda en el buen sentido moderno de la palabra. Por eso soy optimista, porque puedo mostrar los resultados del Perú, pero también puedo mostrar los resultados de quienes no siguieron el camino que Chile, que Colombia, que el Perú y que México intenta seguir y ojalá mantenga a pesar de la definición popular de sus elecciones. Pero soy optimista por otra razón. Como dije al comenzar, creo que la economía mundial es más poderosa de lo que creen los analistas que anuncian crisis cada año. Yo los invito a revisar los periódicos de todo el siglo XX. Si encuentran un año en el cual los economistas, los analistas e inclusive los más importantes economistas dejaron de anunciar que había crisis, que el capitalismo terminaba en ese año, que se había llegado al punto de saturación, yo premiaría a quien me encuentre un año en el cual no se haya anunciado la crisis final, catastrófica, cataclismática del capitalismo. Es simplemente una frase. Yo creo que la economía tiene enormes instrumentos, y lo voy a demostrar ahora, por los cuales ha superado todo eso que llamaron crisis anualmente, y ahora va a superar con un soplido, lo que asusta a los que solo leen titulares que escriben personas asustadas. ¿De dónde viene este temor? ¿De dónde viene esta confusión, esta ansiedad que nos reúne a todos? Y en todas partes se reúnen políticos, analistas, empresarios, ante la amenaza de China, Estados Unidos, Europa, la crisis. Yo creo que viene de una falta de interpretación integral, sistemática, que permita ver la verdad de las cosas. En la historia, es decir, en la escritura o la interpretación de la historia de los pueblos, se usaban siempre tomar los temas aislados, los hechos, los eventos, los conflictos, hasta que un historiador extraordinario, cuya lectura recomiendo, que se llamó Fernand Braudel, belga, B-R-A-U-D-E-L, Fernand Braudel, escribió un libro extraordinario que se llamó El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Braudel demostró que la historia es más compleja de lo que aparece en el titular diario o en el chisme diario. Y Fernand Braudel dijo que para interpretar la época de Felipe II y el mundo mediterráneo, había que diferenciar diferentes capas históricas. En el fondo de todo, dijo, había una larga historia, una historia casi geológica, de formación de las civilizaciones continentales. Esa era la larga historia. Encima de ella se producía la historia de formación de los países, los reinos, las clases sociales. Esa era la mediana historia. La larga historia tiene cientos de años. La mediana historia, un siglo, siglo y medio. Y por sobre eso, la corta historia, la historia de los conflictos, de las guerras que duran 2 años, de los enfrentamientos de grupos sociales. Esa era la corta historia. Pero Fernand Braudel demostró que para comprender la historia había que interpretar las 3 capas, porque de lo contrario se pierde uno en lo que llamó l'histoire événementielle, la historia de los hechos aislados. Cuando nos reunimos con temor,
es porque estamos viviendo la historia de las noticias aisladas. China tiene inflación, Estados Unidos tiene problemas del endeudamiento, Europa cayó en un déficit irresponsable y atroz que va a tener que pagar. Pero esas son parte de lo que yo llamaría la corta historia económica, la historia de los hechos de este año, del año pasado, de los titulares. Y al igual que Fernán Braudel hizo con la historia de los pueblos, nosotros podríamos hacer una historia de la economía actual y decir que tiene capas. ¿Cuál es la capa profunda de la historia, la larga historia económica? Es el salto tecnológico extraordinario que la humanidad está dando todavía. No ha terminado de darlo, tal vez ni ha comenzado, no sabemos. Que es pasar de la economía de las cosas materiales a la economía de las ideas. Pasar de la economía del combustible fósil, del petróleo y del carbón, a la información como combustible, como energía fundamental del movimiento económico. Así como el hombre descubrió el fuego, o descubrió la rueda, o descubrió la fuerza de la máquina de vapor y la máquina del motor de explosión, el hombre ha descubierto ahora algo inmenso, que se expresa en el teléfono celular, que a veces suena en medio de las conferencias, que se expresa en la comunicación satelital, que se expresa en el Twitter del que han hablado ayer, del Facebook, y que tiene una inmensa revolución. Porque antes yo podía quitarle su teléfono celular al señor y él se queda sin teléfono y yo tengo su teléfono. Pero ahora si le quito una información, él se queda con su información y yo también la tengo y puedo distribuirla a todos y nadie la pierde. Todos los conceptos varían con esta idea central. Lo que antes llamaban el modo de producción, la fuerza técnica básica hoy, es la información, la capacidad de comunicarla en milésimas de segundo a millones de personas. Eso revoluciona las capacidades del ser humano. A ver, cuando se caen gobiernos que han durado 30 y 40 años en el mundo árabe, apoyados además en el islamismo muchos, es porque el pueblo se cansó del señor Mubarak o del señor, que en paz descanse, Gaddafi, o de otros como el presidente de Yemen, etcétera. ¡No! Es porque esta fuerza gigantesca, tecnológica, que mete a la fuerza las noticias, las ideas, el derecho de consumir a todos los seres humanos, no acepta fronteras. Ya derrumbó la frontera o el muro de Berlín, ahora ha derrumbado el muro islámico. Y vamos a tener un nuevo mercado de cientos de millones de personas que ya verán cómo hacen dentro de sus países cada uno para atribuirse capacidad de consumo. Pero en el fondo es esta ola que se está consolidando como un mercado único. Si no entendemos esta fuerza profunda, creeremos que el presidente Mubarak salió porque era viejo. Pues es una interpretación de lo más elemental. No, salió porque se lo tragó la nueva economía de las ideas y él no podía parar el derecho del consumo del pueblo egipcio que sigue viviendo con túnicas encima y caminando sin zapatos. ¿Por qué? Cuando ustedes ven qué pasa en Europa, en Europa lo que ocurre es que la competitividad europea está en los suelos. El asistencialismo, el subsidio entregado de manera abusiva, grotesca por los países europeos, el déficit europeo le quita competitividad a sus productos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la noticia de que existen mejores productos y de mayor calidad en cualquier otra parte del mundo invade esos países y los condena al desempleo. ¿Qué va a pasar
con países proteccionistas como nuestra querida Venezuela. Van a poder levantar un muro para defenderse de esta corriente mundial que no tiene dueños. No es una conspiración del 1% frente al mundo, eso es una cosa un poco neurótica. Es una red. ¿Qué cosa es un sistema de comunicaciones ahora? Una red sin centro. Y cualquier país tiene los instrumentos para generar su demanda de consumo y no tiene por qué tener bicicletas primitivas hechas dentro de un país proteccionismo frente a bicicletas de mejor calidad o computadoras hechas dentro de un país proteccionista. Yo no las compraría, porque no tendrían comunicación con nadie, para comenzar. Un país proteccionista es un país aislado. Lo que está ocurriendo en el mundo en este momento como noticia es que recién se está instalando este sistema de globalización informativa del consumo, del derecho a consumir y a producir con tecnologías nuevas. Número uno. Pero debemos tener muy claro en la cabeza algo, señores. Jamás a lo largo de su historia la humanidad ha tenido tanta capacidad tecnológica como la que tiene hoy y que será menor que la que tendrá mañana. Jamás la humanidad ha tenido tanta velocidad de información y de transacciones económicas. Esos pequeños aparatos lo que crean es un concepto del dinero nuevo, un dinero electrónico sin fronteras, que permite hacer transacciones en todas partes al mismo tiempo y de manera ubicua, porque uno está allí y está acá. Jamás la humanidad ha tenido tal velocidad. La crisis de las hipotecas de los yuppies en los bancos norteamericanos son simplemente que han puesto gente inexperta que viene de la sociedad de las cosas materiales a manejar una velocidad que todavía no entienden. Y entonces han hecho una hipoteca sobre otra hipoteca y otra hipoteca y otra hipoteca y al final todo explota porque no saben manejar esta nueva e inmensa velocidad. Pero esta nueva e inmensa velocidad tan rápido genera una crisis, tan rápido soluciona la crisis. Oiga, para tener una idea de lo que es esta velocidad, nos hemos demorado siglos en comprender el bacilo de Koch y la tuberculosis. Nos demoramos 20 años en encontrar la cura triterápica o la prevención triterápica contra el SIDA, porque ya había una conexión de todo el mundo, de todos los laboratorios. Y cuando apareció la famosa gripe aviar, se identificó en 20 días el virus que la producía, porque eran millones de laboratorios y experimentadores del mundo conectados por Internet. Esa es una nueva humanidad. Jamás la humanidad ha tenido tal inventiva, tal suma de inteligencias, tal velocidad, tal capacidad productiva. Hoy producimos alegremente para 7.000 millones de seres humanos, cuando a comienzos del siglo pasado a duras penas producíamos para 1.500. Por consiguiente, esta onda base que está en los cimientos de la vida social es la larga historia de nuestra economía. La mediana historia viene encima. Tenemos problemas de crecimiento de la población, claro. Si hay más tecnología, hay más crecimiento humano. Todo puede impedirnos a los seres humanos, menos que dejemos de generar más seres humanos. Salvo que haya algún voluntario dispuesto y lo confiese. Pero pareciera que nuestro crecimiento va a ser progresivo. Y yo recuerdo que en 1958 la revista Life, cuando yo tenía 8 años de edad, me quedé asombrado, que mostraba un planeta en su carátula y decía, el año 2000, 4.000 millones de seres humanos. Llegó el 2000 y éramos 6.000 millones. Y ahora somos 7.000 millones, desde ayer. Y vamos a hacer 8.000 en 14 años. Y vamos a hacer 9.000 en el 2040. ¿Cómo le parece? Tenemos un problema, eso es bueno y es malo. Porque el crecimiento humano
funciona sobre el envejecimiento humano, no solamente la generación de nuevos seres humanos. La proporción de personas mayores es cada vez más grande. Por consiguiente, hay un mayor número de pasivos en el mundo, activos en muchos otros sentidos, gracias a la ciencia, pero pasivos en el sentido... ¿Por qué se ríe el caballero? Se confesó. Hace muy bien, pero no exagere. Tenemos un problema de envejecimiento, de crecimiento. Tenemos un segundo problema en la mediana historia. Nos hemos acostumbrado a consumir más que lo que producimos. Esta es la verdad. En los años terribles del capitalismo inicial o de la Edad Media, una persona consumía lo que alcanzaba a producir, o lo que le dejaba el dueño del feudo, o le daba el capitalista como salario. Pero en este momento consumimos muchísimo más, porque se ha ido generando lo que llamamos el estado de bienestar, pero el estado de bienestar, cuando cae en excesos, permite que una persona que produce 1 consuma 2. ¿Quién paga el otro 1? El futuro, y el Estado se endeuda. Y el segundo problema es ese: envejecimiento y aumento de población, más consumo que producción, por consiguiente, más deuda para el futuro que la paguen nuestros hijos. Eso se llama política irresponsable, ¿no? Endeudarse y que otro arregle con la deuda dentro de 20, 30 años. O si no, déficit. Y nos encontramos con cosas grotescas. ¿Cómo es posible que países responsables, sólidos, desarrollados, inteligentes y blancos, ¿verdad?, tengan déficit de 9%? El Perú tiene un déficit de 1% en el año de la crisis. One and only. Ellos, 9%. El Perú, si ven su producción total y su deuda pública, es el 20% de su producción total. 20%. El señor se ofendió con el ejemplo que puse y se va. O le he traído un recuerdo que lo lleva... Tengo que hacer estas interrupciones como orador que soy, porque sé que 3 horas anteriores son mucho. Se llaman oasis de descanso para el auditorio. Se los doy como fórmula para todos ustedes que hablan. Pero encima de esta segunda capa, está la capa inmediata, la que vemos todos los días, la epidermis. La historia corta, qué rápido, la historia corta. Y la historia corta, la señora se ha puesto muy furiosa. La historia corta es la que nos cuentan los periódicos todos los días. China tiene inflación, Estados Unidos tiene problemas de financiamiento y no lo dejan endeudarse más. Europa, déficit, va a tener que bajar su déficit y bajar su consumo, etcétera, etcétera. Y todos nos asustamos. ¿Por qué no vemos la capa profunda? Si vemos la capa profunda, nos daremos cuenta de algo. Estos desequilibrios de la epidermis están absolutamente compensados unos con otros. Podría polemizar con quien quiera. Si los Estados Unidos reducen su producción, ¿cuál es el efecto? Bueno, nos dejan de comprar momentáneamente unas cosas. Pero ¿cuál es el efecto? Se cae el precio del petróleo. Afecta así a México y a Colombia. Beneficia a otros. Se cae el precio del petróleo, pero automáticamente se cae en el precio de los cereales, que ahora rigen su precio por el petróleo, porque se produce combustible a partir del maíz, etcétera, etcétera. Quiere decir que si Estados Unidos, razonemos, baja su producción, se cae el precio del petróleo y se caen los cereales. ¿Qué significa esto? Se reducen los costos de producción. Y en 3 trimestres, eso es lo que demora en reaccionar una economía, Estados Unidos comienza a producir, y nosotros, y todos. Está compensado. ¿Qué pasa cuando se asusta a muchos? Si el dólar sube su cotización, ¡qué bueno!
Le puedo vender mucho más lo que produce el Perú, lo que produce Colombia y lo que produce México. Maravilloso. ¿Y qué pasa si por el contrario el dólar se deprecia? Bueno, los gringos venderán más, pero para vender tendrán que comprarme más. Y entonces subirá el precio de mis medicinas, de mis minerales, subirá el precio de lo que yo les vendo normalmente. Hay un factor compensatorio automático. ¿Por qué? Porque abajo de todo está esta fuerza inmensa que está empujando al crecimiento humano, al crecimiento tecnológico y al crecimiento de la producción y del mercado. Eso es lo que determina que arriba todo se compense. Otros dicen, pero China ya llegó a su saturación y va a tener una inflación. Y yo digo, ¿y? Si los productos chinos cuestan más porque tienen inflación, entonces mis productos cuestan menos en el mercado mundial. Puedo vender lo que China deja de vender. Número uno. Todo está compensado. Demorará un trimestre, 2 trimestres en compensarse. No más de 3 trimestres. Lo demuestra la historia económica del siglo XX. Y ahora mucho menos con la velocidad que tenemos. Una inflación en China le da competitividad hasta a los productos de Europa. Alemania, por ejemplo, que sigue siendo un puntal, una vanguardia tecnológica en lo que es maquinaria en el mundo. Por consiguiente, lo que quería es demostrar que todos estos negros augurios son desequilibrios de la epidermis que se compensan a sí mismos. No hay que tener temor. Presidente Roosevelt, el bueno, no el que se adueñó de Panamá. Franklin Delano Roosevelt, el gran revolucionario con Keynes de la economía, en su mensaje al llegar por primera vez a la presidencia dijo una frase que es la frase que debería tener el empresariado mexicano de todos los niveles. Solo debemos temer al temor. Porque el temor de nosotros es lo que multiplica y hace verdad la crisis. Dicen que una vez el jefe de una tribu india en Estados Unidos, un jefe nuevo y jovencito que no conocía mucho, quería saber cómo sería el invierno en la región. Y se fue le preguntaron sus subordinados, los indígenas, ¿hará frío? Y él dijo, sí, va a ser frío. Pero después dijo, no sé si hará frío, voy a ir a la ciudad a preguntarle al centro de meteorología. Y fue y preguntó. Y el de la meteorología le dijo, sí, va a ser frío. Entonces preguntó por segunda vez y le dijo, le ratificó, va a ser frío en el invierno, más frío que el año pasado. Volvió a la tribu y les dijo, este invierno va a ser terrible, va a ser mucho frío. Pero siguió temeroso y desconfiado, dijo, de pronto me he equivocado. Y volvió unas semanas después donde el jefe de la meteorología y le preguntó, ¿y cómo va a ser? Le dijo, va a ser mucho frío. ¿Y cómo sabe? Porque los indios están cortando muchísima leña. Solo debemos temer al temor. Si nosotros salimos de aquí diciendo que el 1% conspira contra nosotros, no sé, no me refiero a nadie, que etcétera, que el mundo está negro en absoluto delante de nosotros, nosotros contribuiremos y haremos verdad la profecía. Nosotros, cortando leña para darle la razón a otros que venden sus titulares. Yo no soy de esos. Aunque no les gusten titulares buenos, yo los doy. Eso me ha enseñado la vida, hay que decir la verdad. Entonces, después de interpretar así integralmente las cosas, larga, mediana y corta historia, y compensación de la corta historia, de los desequilibrios, ¿qué va a pasar en estos años? Y en este 2011 y en el 2012. No soy economista, pero he gobernado un país 2 veces, que es mejor que ser economista, eso le garantizo. Porque
Cuando un economista venga y hable, pregúntale, ¿usted gobernó algo? No, no goberné. Entonces, comente lo que hablan los gobernantes, pero no. ¿Qué va a pasar? Número uno, el crecimiento del 2011 va a ser mediocre. Ya lo sabemos. Pero va a haber crecimiento. ¿Qué le parece? Negros anuncios. Algunos de aquí seguramente están guardando hasta latas de conservas en sus casas porque viene la crisis. Otro se divorcia y bueno, quizás haga bien, porque viene la crisis. Otro hace acopio de esa que usted compra, señor, porque viene la crisis. Entonces, sabemos que el crecimiento va a ser mediocre. Pero mediocre ¿en qué términos, amigos míos? A ver, esto es muy importante tenerlo en la cabeza porque si no, a uno, cualquier... allá en Perú llamamos vendedor de cebo de culebras. Para decir cualquier vendedor de cualquier cosa, ¿no? Le vende a uno su mercancía. Hay que tener esos datos. En los últimos 5 años, 2010 hacia atrás, el mundo total creció, sumando la producción de todos los países, creció 3.6 cada año de los últimos 5 años. ¿Qué es lo que ahora se nos anuncia? La crisis. Que el mundo va a crecer entre 2,5% y 2%, pero va a crecer. ¿Dónde está la crisis? Vamos a crecer. Segundo lugar, el crecimiento es mediocre, he dicho. No es un crecimiento fabuloso, de más trabajo, pero no le va a quitar trabajo a nadie. ¿Por qué? Ahí lo ven. Si vamos a producir, a ver, pongámonos de acuerdo. ¿Sabe cuánto produce el mundo en conjunto? México produce aprox $1 trillón, o sea, 1.000.000 de millones. Que los americanos han confundido todo con su trillón y su billón, que son diferentes a los nuestros. Pero para usar en español, o sea, el mundo produce 60 trillones de dólares. Es decir, 60 seguidos de 13 ceros. Eso es lo que produce la suma de México con Estados Unidos, que es un poco más grande, con Brasil, con Perú, con Grecia, etcétera. 60 trillones de dólares. Si crece 2.5%, va a crecer por valor de $1.500.000.000.000 de dólares este 2011. Y dicen que hay crisis. Si tiene los datos allí, podría responder a los agoreros del pesimismo. A ver cómo es esto. Y el próximo año, el crecimiento, según el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todos los gurúes, también será mediocre, pero creceremos un poco más que el 2011. Número 1, crecimiento mediocre, pero crecimiento. Número 2, el quantum, es decir, la suma de lo producido, se mantiene igual, estable, con un pequeño aumento. El quantum material de lo producido. ¿Esto qué significa? Como he dicho, de los 60 trillones por 2.5, $1,5 trillón de crecimiento. Al fin del 2011 estaremos produciendo 61.500.000.000.000 de dólares, el mundo. Pero ahora viene lo bueno cuando hablan de la crisis. Quiero decirles en 2 palabras, las crisis. La única seria, buena y verdadera, es decir, el único terremoto cataclismático, nivel Haití, fue el de 1929. Pongámonos de acuerdo en algo. En 1929, los economistas nunca se ponen de acuerdo. Unos dicen porque hubo sobreproducción, otros porque bajó la demanda, otros porque Marx había dicho que el capitalismo iba a destruirse, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que entre 1929, que estalló, y 1932,
el valor de la producción industrial de Estados Unidos cayó 50%, a la mitad de lo que era en 1929. Los precios agrarios en Estados Unidos se cayeron 60%, es decir, de 100 a 40, y nadie ponía una semilla en la tierra. Hambruna en el país más rico agrícolamente del mundo. Todos los países, como consecuencia de esa crisis, si Estados Unidos se cae 50% en producción industrial y su producto bruto, industria, comercio, finanzas, etcétera, se cae 30%, toda la economía americana, 30% en 4 años. Entonces el mundo se cayó 40%. Y el comercio mundial cayó casi equivalentemente 40%. Es decir, los barcos iban y venían por un valor de 100. Durante esos años todo bajó hasta que llegaron a un valor de 60. Comparemos esos datos. Y ciertamente, en Estados Unidos habían 3 millones de desempleados. 4 años después, en 1933, habían 14 millones de desempleados. Eso es crisis. Comparen esos datos con los datos de hoy. Y díganles a los que hablan de crisis, de catástrofe, de fin de sistema, fin de la humanidad, que no mientan. Que no mientan. Y mucho más ahora que el ser humano tiene más capacidades inventivo-tecnológicas de producción, de creación de mercado. Nunca como ahora ha existido un mercado de 7.000 millones de seres humanos, los árabes se integran, etcétera, muchos de los cuales tienen su computadora y compran por computadora. 1.000 millones de personas crean mercado y crean un mercado personalizado. El ser humano es más libre, y ahí está el título, la exigencia del ser humano está en que le dice, quiero una bicicleta de estas características, personalizadas. Entonces, podemos tener la certeza de que nuestra crisis, si queremos llamarla de algún, nuestro desequilibrio momentáneo, va a tener ajustes automáticos. Y el quantum se va a mantener por varias razones, porque somos seres humanos. Y entonces nadie va a dar soluciones totales a nada. Toda solución va a ser a medias. Va a ser una solución, pero deja problemas para después, en que se dará otra solución a medias que dejará. El ser humano es un ser que tiene soluciones a medias siempre. El que crea que se pueden solucionar aquí y ahora todos los problemas y todos los desajustes económicos y para siempre, métanlo en un manicomio, porque ha desconocido lo que es la esencia existencial del ser humano. Entonces, muchos dicen, no, pero la crisis viene porque Europa va a tener que ajustar sus déficits. Yo le digo al señor, ¿usted dónde está parado? ¿En qué humanidad? ¿En qué planeta? ¿Usted cree que los españoles, los italianos, los franceses, que también se las traen, los griegos, ni hablar de ellos, los portugueses, van a permitir que en el día, le saquen todas las subvenciones que tienen, le suban todo, 100%, en el día? No, porque el gobierno de cada uno de esos países quiere quedarse ahí, por consiguiente, sacará 30%. O sea, contribuirá a la solución aproximada, acumulativa, pero no va a tomar la decisión torpe de decir, voy a generar una crisis peor, quitando en un día todo lo que he dado a lo largo de 50 años. Nadie lo va a hacer. Entonces tengan la confianza en que solo algún economista en su pizarra dice, abajo ya, salieron los subsidios y el déficit europeo. Bueno, eso lo podrá hacer él en su Torre de Marfil, pero ningún gobernante lo va a hacer. Si alguien hiciera eso en España en este momento, mi querido PSOE, y soy parte de él desde siempre, en España como Felipe González, quedaría reducido pues a 2%. En segundo lugar dice, no, pero China va a tener que ajustar su economía porque tiene inflación. No me digan. ¿Quién tiene el poder humano para hacer retroceder
esta bicicleta de velocidad que se llama China. Cada año incorporan 30 millones de campesinos pobrísimos a las ciudades y encuentran trabajo, bueno o malo, pagado poco o mucho, pero trabajo, modernidad, televisión, calles, edificios. Y nos compran cobre, y nos compran harina y pescado, y nos compran todo lo que nosotros vendemos. Usted, si fuera gobernante de China, podría decir mañana: bloqueen la entrada a las ciudades, ya no me entra ningún campesino más. Ya no voy a aceptar ninguna inversión, porque la inversión paga salarios y trae inflación. O voy a bajar los salarios de todos los que ya están trabajando. ¿Quién lo va a hacer? ¿Jesucristo? Nadie lo va a hacer. Por consiguiente, el quantum, es decir, la cantidad de producción del mundo, que va a crecer un poquito, no va a retroceder, porque nadie puede tomar soluciones definitivas. Claro, uno diría, sería bueno que las tomaran, pero yo creo que sería peor para la economía mundial. Dios nos ha dado el gradualismo como forma de acercarnos a su reino divino, y además nos ha dado el consuelo de vez en cuando de confesarnos y ser redimidos de los pecados anteriores. Claro que en economía no hay confesión y vuelve a pecar, hijo mío, no. En economía uno paga siempre lo que ha hecho. Lo paga, la factura la paga. Muy bien. Entonces tenemos, reordenando esta exposición desordenada que busca no cansarlos. ¿Por qué soy optimista? Por el Perú y porque creo que el mundo va para mejor. ¿Por qué creo que el mundo va para mejor? Porque lo interpreto de manera integral y sistemática en sus 3 niveles, como Fernán Braudel. Y creo que hay un impulso desatado y nuevo, una caja de Pandora de virtudes tecnológicas, al revés de la caja de Pandora mitológica, que nos permite iniciar una era que no estamos ni pensando. Los que estamos aquí nos moriremos. Y nuestros hijos verán en marcha la globalización. Una vez le preguntaron a Chu Enlai, esos chinos sí que saben pensar, y le dijeron, hace 30 años, habían pasado 200 años de la Revolución Francesa. Le preguntaron, ¿y usted qué piensa? ¿Qué efectos tuvo la Revolución Francesa? Y él dijo, todavía es muy pronto para saberlo. Cuando me preguntan, ¿y a dónde conducirá esta tecnología, esta capacidad inventiva? Le digo, todavía es muy pronto para saberla. Pero lo que sí pueden estar seguros es que estamos en marcha de un tren que va a toda velocidad, que los pasajeros a veces se caen dentro, hay desorden, desequilibrio. Bueno, eso se soluciona. Pero que sigue avanzando, seguirá avanzando. Y cuando seamos 10.000 millones de seres humanos, habrá tecnología adecuada para producir para ellos medicinas, alimentos, máquinas, empleo, trabajo, etcétera, etcétera. Y estoy convencido que la democracia, que viene con el consumo, porque no hay democracia de la miseria, por eso no hay democracia en Cuba, estoy convencido que la democracia que viene con el derecho de la gente de tener servicios, agua, luz, carreteras, buenas escuelas, computador en su casa, servicios de televisión, comunicación, telefonía. Oiga, en mi gobierno pasamos de 5 millones de teléfonos celulares a 29 millones. Claro, eso nadie me lo agradece. Pues, la política, ya me lo dijo mi madre, en la política no busques nunca agradecimiento. El día que terminé mi gobierno, 29 de julio de este año, me llamó la señora Anita, mi madre, que es toda una personalidad política, y me dijo, hijo, te llamo para felicitarte. Nunca me había dicho ni sí ni no. Te llamo para felicitarte al fin de tu gobierno porque lo has hecho bien y has trabajado por los pobres. Que Dios te lo pague porque en el Perú nadie te lo va a pagar. Lo cierto es que nosotros tenemos una economía continuando que tendrá un crecimiento mediocre, que va a mantener el quantum, que no hay crisis, ni nada de lo que vivimos se parece al año 29. Hay que leer. ¿Cómo podemos exigir sin leer? A ver, exigencia ciudadana. Primero lea el ciudadano, estudie y después exige, pues. Porque si no pide cosas absurdas. Que no haya inversión, pero dame más trabajo. Pero
Como que he gobernado un país de nuestra querida América, me hace gracia, porque a veces se piden cosas contradictorias. Y eso, psicoanalíticamente, significa que el inconsciente está funcionando. En el inconsciente no hay contradicción entre las cosas. Entonces dice, dame más empleo, pero que no haya inversión extranjera. Qué bueno. ¿Y cómo hago? El sindicalista estatal, de esos que hay tantos, porque no hay sindicalismo privado ya, hay sindicalismo estatal, que se han adueñado del Estado, y los pagamos nosotros, el pueblo. Ojalá fueran sindicalistas frente al capitalista, que peleen. No, aquí es quien se adueña de más porción del Estado. Entonces ellos dicen, súbeme el sueldo, pero que no haya déficit ni inflación. ¿Y cómo hago? Si no hay inversión, no tengo ingresos. ¿Cómo te sube el sueldo? Con emisión inorgánica de papel. Luego hay inflación y tú te quejas después. No pidas cosas contradictorias. Para eso hay que estudiar. Entonces, como dijo Mao Zedong, el que no estudia no tiene derecho a hablar. Libertad para todos, pero obligación de estudio, de poner en orden su cabeza. Porque no se puede pedir cosas contradictorias. Quiero más trabajo, pero que no venga la minería. Oiga, pero la minería, yo sé, como dicen en el Perú, hablo a Chana para que escuche Juana, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? La minería que le ha dado tan buen resultado al Perú, es una minería que trae ahora una tecnología extraordinaria, porque para eso es la tecnología. Miren, les cuento. Una empresa que se llama Milpo, en el Perú, tenía que hacer una mina y necesitaba agua. Y todos los capitostes políticos de la zona, para ser elegidos alcaldes, decían, vamos a atacar a la mina para que me elijan a mí los campesinos. Porque es así. Y entonces la mina hizo lo siguiente. Hizo una enorme tubería de 60 kilómetros hasta el mar. Toma agua de mar, la bombea 60 kilómetros hasta 4.000 metros de altura. Y allí utiliza el agua desalinizada de mar y la retrata permanentemente. Luego no toma 1 centímetro cúbico de agua de la agricultura, ni del campesino, ni de las santas y religiosas montañas. No. Para eso es la ciencia. Y no solo eso. Antes la minería dejaba unos relaves, llamamos así a los restos que no tienen mineral, y los dejaba húmedos y además dentro con contenidos de mercurio, a veces de arsénico, para hacer flotar los minerales. Y evidentemente eso podía irse por la napa freática y envenenar algunas tierras, llegar hasta un río. No, esta empresa que desaliniza el agua entrega bloques sólidos de donde se ha extraído el 99% del material húmedo, luego piedras. Toma piedras, le saca el mineral y las reconvierte en piedras. No hay humedad, no hay contaminación, no hay nada. Entonces, ¿cómo dice alguien, quiero más trabajo y más ingresos, pero que no haya minería en una zona minera? Eso es una sinrazón. Y está muy bien la exigencia ciudadana, pero la exigencia racional ciudadana. Eso es lo que tenemos que poner en el título. Exigencia racional ciudadana. No simplemente exigencia porque por aceptar cualquier cosa uno cae en la demagogia y termina conduciendo un país al desastre. Yo no creo en eso, creo en lo racional. Claro, usted tiene que explicar los ejemplos claros y orientar a que la empresa negocie bien ese tipo de tecnología. Y además que la comunidad y el Estado ganen una cantidad que en el Perú llamamos el canon minero. La mitad de los impuestos que da la mina se quedan en el Estado y se distribuyen de acuerdo, más gana el municipio que más pobres tiene que el que tiene más avance. Entonces, la gente acepta entonces la minería, porque hay tecnología y además el derecho de compartir las cosas. ¿Por qué el Estado central, Lima, México DF, se va a llevar el 100% del impuesto de una cosa que sacan aquí en Oaxaca? Déjele a Oaxaca la mitad, como se la dejamos allá.
Y gracias a eso hemos hecho 152.000 obras. Desde una carretera de 2.500 kilómetros hasta pequeños canales de irrigación que valen $10.000. Eso se ha logrado hacer distribuyendo a la población. Pero no se puede hacer descentralización sin recursos. Entonces, nosotros necesitamos explicar todo esto un poco a la población para que nuestra población tenga niveles de exigencia, derechos, y use los canales que da la democracia. Ahora está de moda los indignados, y muchos se dejan arrastrar por los indignados, tendrán indignación por algún problema. Pero para eso existe la democracia. Churchill decía con absoluto acierto, es el mejor de los sistemas. No es perfecta, no es buenísima, pero es el mejor que hemos inventado. Si no, volvamos a los faraones, ¿no?, a los sexenatos imperiales, volvamos a las dictaduras militares. El mejor sistema es la democracia. La democracia de separación de poderes, de libertad de prensa. La democracia donde el pueblo se organiza por grupos y las instituciones cumplen su objetivo. La Coparmex, los sindicatos, el grupo de los rectores, cumplen su objetivo ilustrando, divulgando, convenciendo. Así se perfecciona la democracia. La exigencia sola no, porque llegamos al desorden. Si cada ciudadano con su derecho de exigencia exige, es el desorden absoluto, es el homo hominis lupus, el hombre es el lobo del hombre, decía Thomas Hobbes. Nuestra democracia es una democracia de instituciones, universidades, empresarios, sindicatos de empresarios como la Coparmex, ¿no?, instituciones, los partidos políticos. Es que se los agarran los caudillos. Bueno, métase usted dentro del partido y haga la revolución en el partido, publique sus hojas, no sea ocioso. Le echan la culpa de todo a los políticos, los que no quieren hacer política, pero vaya usted a saber. Tenemos que participar, eso es lo fundamental. Bien, pero me he ido por una de las ramas porque me apasiona la participación democrática. Y mi gobierno ha sido absolutamente democrático y ha demostrado que se puede crecer y hacer justicia social con democracia absoluta. Ni un problema con la prensa, ni uno. Ni un problema con el Poder Judicial. No he nombrado un juez, oiga, lo nombro para que me haga un favorcito. Hay que demostrar que las instituciones pueden funcionar y esa fue mi apuesta. Ahora bien, nosotros sabemos por consiguiente que tenemos todo esto a favor de la economía del mundo, pero ¿qué tenemos que hacer para que ese a favor nos beneficie adecuadamente? Ahí viene el problema. Y hablo no por el Perú, hablo por México, por Colombia, por el Perú y por Chile. En la última parte de mi gobierno propuse y logré que se creara la Alianza del Pacífico, conjunto de países que tienen ribera sobre el Pacífico frente al Asia, como la tiene Estados Unidos también, pero nosotros los latinoamericanos, buscar integrar nuestras economías, hacer interinversión. Por ejemplo, hemos creado la Bolsa de Valores de Bogotá, Lima y Santiago, que pesa mucho más que la Bolsa de Valores de Lima. Si logramos que se incorpore México, que ya es parte de la Alianza del Pacífico, a una Bolsa de Valores global, pesamos más que el Brasil. Y se acabó el imperio. Somos libres, seámoslo siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer estos países que tenemos avanzado algo? No todo, no todo. Jamás se avanzará todo, pero hemos avanzado algo. ¿Qué tenemos que hacer como modelo para que nos beneficie este crecimiento que veo explosivo? Y algo importante, y es la buena noticia. Cuando ustedes analizan, eso sí, econométricamente, sobre una pizarra, las compensaciones, el nivel, ¿saben ustedes cuánto
dinero hay en los bancos depositado? 6 trillones de dólares que no están invertidos, que están dando vueltas, viendo a dónde van. A la bolsa de valores se caen las bolsas. A los bancos, la tasa de interés es negativa para ellos también. A la inversión, en Europa no pongo ni un cobre, porque ¿qué pasará en España? Y yo digo, la oportunidad es extraordinaria para la Alianza del Pacífico. Para México, Perú, Colombia y Chile. Jamás los 4 países hemos tenido una posibilidad tan grande en los próximos años de captar inversión, tecnología, innovación científica y generar empleo y acabar con la pobreza. Jamás hemos tenido. Eso es lo que yo llamo una buena noticia. Europa, por el momento, no es objetivo de inversión ni de esperanza. Aquí está la posibilidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Número 1, mantener la estabilidad macroeconómica. Eso yo mismo lo aprendí. Mi primer gobierno no tuvimos una disciplina severa en estabilidad o de las cifras macroeconómicas, ¿no? Queríamos darle, aparte de tener terrorismo y de tener crisis de la deuda mundial, queríamos darle a todos todo, porque así era nuestro afán social. Y obviamente eso genera inflación y afecta al más pobre. Entonces, por querer hacerle bien, le hizo daño. El infierno está cubierto de buenas intenciones y el político tiene que saber qué hace. Y sus buenas intenciones las guarda en el bolsillo. Las metas, los objetivos. ¿Qué le da al pueblo? Eso es lo que ha aprendido. Entonces, nosotros necesitamos estabilidad. No puede ser que tengamos economía con inflación disparada. Allí no viene ni un centavo de capital externo, ni se invierte un centavo de capital interno. ¿Por qué es así? Yo no hablo en nombre de las grandes empresas mundiales o las pequeñas empresas mundiales. El pequeño o mediano empresario de Perú y de México, si pasamos a una inflación de 8%, nadie pone un centavo, porque sabe que se va a devalorizar sus máquinas, su producción, y al final no va a tener mercado porque nadie va a poder comprar. Entonces, estabilidad fiscal, eso es fundamental. En segundo lugar, la estabilidad fiscal en las cuentas del Estado. Yo no soy de los que dicen hay que tener siempre superávit. A veces, cuando hay mucho dinero, puede tener superávit. Cuando hay crisis internacional, puede tener déficit, ¿por qué no? Haciendo más obras para compensar lo que se ha caído. Si mis empresas no pueden vender momentáneamente, ya les he dicho que en 3 trimestres se soluciona. Si mis empresas no pueden vender ahora, el Estado tiene que poner el hombro. Pero para eso necesita haber sido responsable y tener dinero. Al señor Humala, mi sucesor, nosotros le hemos dejado una buena economía en crecimiento. Teníamos divisas por 15.000 millones, se las hemos dejado en 49.000. Exportábamos 16.000 millones, ahora exportamos 43.000 millones. Captábamos 100 como impuestos, ahora captamos 180. Y lo mejor, le hemos dejado hasta 3,5% del Producto Bruto, casi 6.000 millones de dólares en una cuenta especial por si hay un terremoto, por si hay una corriente del Niño, por si hay una crisis mundial enorme. Toma ese dinero y lo pone a funcionar hasta que pase el efecto de la crisis. Y entonces el país mantiene un promedio. Necesitamos estabilidad. Para hacerle bien al pueblo hay que hacer comprender a toda la ciudadanía que con inestabilidad, con inflación y con déficit no se va a ningún lado. Pueden reelegirse los gobiernos haciendo regalos, se reeligen pues. Y después hay que pagar la factura de la elección y del déficit. Y en eso hay varios países de América Latina que van a tener que pagar ahora su facturita, ¿no? Porque aquí no hay confesión sacerdotal que nos perdone de lo anterior. Aquí todo va atrás. Entonces, estabilidad, que es fundamental. Estabilidad y en segundo lugar,
Apertura comercial. Ay, México de mis amores. Apertura comercial. No hay que tenerle temor a la competencia. El que tiene temor a la competencia demuestra su debilidad. Tremendo país que es este. Tremendo país. Ojalá yo lo tuviera. Tremendo país. ¿Cómo le va a tener miedo a la competencia mundial? Yo les cuento algo. Primero, estabilidad. Segundo, apertura y globalización. Porque hay que venderle a alguien. Todos estos señores de Oaxaca, sus medianos, grandes y pequeños empresarios, ¿a quién le venden? ¿A la Ciudad de México? No, ya está saturada. Hay que venderle al mundo. Y comprar del mundo para tener máquinas más baratas. Nosotros dijimos, no hay crecimiento sin volcarse hacia el mundo. No hay milagro que sustituya esa receta. Y dijimos, como lo había hecho México antes, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo vine con mis amigos, la Federación la Campesina, claro, a escuchar. Y también tenía mis recelos, ¿no? Oiga, el maíz norteamericano nos va a aplastar. Pero hicimos el Tratado de Libre Comercio. Resulta que ahora producimos 50% más de maíz nosotros. El famoso aplastamiento no ocurrió. Entonces nos animamos a dar un paso, a hacer un Tratado de Libre Comercio que ese sí es audaz, con China. China produce a veces camisas que valen $2. Y el Perú es un país textil. ¡No, van a aplastar! Bueno, la economía textil del Perú en los 2 últimos años aumentó, sumado, 30%. ¿Cómo no nos iban a aplastar? Resulta que China me vende, en efecto, algunos t-shirts que llaman, que valen $1.50, $2, pero yo le vendo a la nueva clase media china prendas de alpaca, textiles de algodón de fibra larga, que ellos valorizan más que los t-shirts que ellos producen. Entonces, la economía mundial es un toma y daca. Hay que tener temor a la competencia, porque entonces uno se minoriza. Uno confiesa ser incapaz de poder cambiar su lógica, orientar su mercado a este otro tipo de producción. El Perú es una demostración clarísima, siendo una economía mucho menos sólida, competitiva y productiva que la de México. Mucho menos. Ojalá tuviéramos las fábricas que tienen ustedes. Y sin embargo, yo sí les digo con toda honestidad, yo también tenía miedo. Pero la experiencia demuestra que nos va mejor. Ahora, volteo la cosa y digo, ¿qué pasa con México, con cuyo presidente, mi amigo y hermano Felipe, que no está acá porque yo me quejo, el señor presidente ha preferido el llamado del rey que acompañarme a mí aquí, me quejo. Nosotros negociamos desde que llegó al gobierno don Felipe, le digo, oiga, si tenemos economías que hermanar, la peruana y la mexicana, Chile ya está muy implicada en su economía con el Perú, muy juntos, hay que hacerlo con México. De acuerdo, el presidente tiene ideas claras en eso, pero no pasaba, y no pasaba, y no pasaba. ¿Cuál es el problema? Los aguacates. Digo, oiga, México, con la producción y el consumo de aguacates que tiene, le tiene miedo al Perú. Pero le tiene miedo al Perú. Entonces hemos perdido la dimensión. O sea, entiendo que México tenga problema por su cercanía y por la masa productiva enorme de Estados Unidos. Entiendo. Pero México le tiene miedo a Perú y es proteccionista con el Perú. Eso sí me parece una enfermedad. Ya no es un criterio económico. Porque supongamos que logramos vender unos aguacates. ¿Qué nos va a vender México? Todo. Todo. México no produce automóviles, no produce maquinaria. Nosotros no producimos automóviles. Véndanos automóviles, pues.
Es decir, sería el que debía tener miedo de los mexicanos, los peruanos. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Pero lo que me sorprende es que todavía estemos discutiendo en la Comisión Agraria si que el aguacate y el aguacate. No lo entiendo. Tenemos que salir de esos conceptos. No queremos la integración. Oiga, les voy a decir algo. Yo insistí mucho en que México estuviera con Chile, Colombia y Perú en la Alianza del Pacífico porque queremos que México, a propósito de Vasconcelos, la raza cósmica y la voz del espíritu, se integre a nosotros o trabaje con nosotros. ¿Por qué solo con otros? Nosotros tenemos más en común. Y no es romántico, es económico. Entonces, ¿por qué va a tener miedo de un país como el Perú? ¿Pero qué es esto? Yo sería adentro un gran defensor de eso porque creo que el proteccionismo trae grandes peligros de falta de innovación, de falta de competitividad y lo que es peor, de inflación. Inflación. Si usted a un productor le dice, oye, tú vas a tener tu mercado cerradito aquí y no entra lo otro sino pagando altos aranceles, bueno, habría que, como dirían en el Perú, tendría que ser tonto para no subir su precio, pues, al nivel de los aranceles, ¿no? Un punto menos de lo que costaría el producto internacional. Y entonces no se beneficia el consumidor, no se beneficia él porque tampoco tiene consumidores. ¿Qué ganamos? Irracionalidad. Entonces, reitero, estabilidad económica y fiscal. En segundo lugar, tratado de libre comercio con todos los países del mundo y bajar los aranceles. Cuando llegué al gobierno, los aranceles del Perú, están hablando con un hombre de izquierda y proteccionista en su primer gobierno, pero tonto no soy. ¿O ustedes me ven tonto acá? No, señor. Si el mundo cambia, usted tiene que cambiar. O seguiría hablando de la tierra cuadrada. Pero es que todavía hay gente que teme ir más lejos porque se puede caer de la tierra cuadrada. Así ocurre. Ocurre. Y quieren exigir encima. Cuidado. Entonces, nosotros pensamos como una necesidad esta apertura que ha traído muy buenas consecuencias al Perú. Decía, era 13% el nivel de aranceles. El conjunto de bienes que entraban al Perú pagaban en promedio 13%. Hoy día pagan 3%. El 80% de todo lo que entra al Perú no paga aranceles. Y a pesar de eso hemos crecido lo que hemos crecido. Somos el país que más ha crecido y con la menor inflación de todo el continente. Ya está bien. Pero la gente decía, como no van a cobrar aranceles, la industria se hunde. No se hundió, creó 2.500.000 empleos más. Y dice, pero el Estado se queda sin ingresos. Ahí está. Con esto lo convencemos a García que quiere dinero para hacer obras y ser popular. La popularidad, ya no. Lo que me interesa a mí es hacer las cosas. ¿Y qué me demuestra la historia? Que con menos aranceles tenemos 80% más de ingresos fiscales. Están las cifras, abran el internet. No solo eso, bajamos los aranceles de 13 a 3% y bajamos el impuesto general a las ventas. Y también dijeron, se acabó. El gobierno se queda sin ingresos. Mentira. Cuando usted facilita la inversión y la producción, tiene más ingresos que al final no sabe qué hacer con ellos, si no tiene buenos proyectos de infraestructura. Eso es lo que tenemos que hacer. Estabilidad, apertura ante el mundo y, en tercer lugar, infraestructura. Porque hay dos opciones. Cuando usted tiene un dinerito ahí, el Estado, por crecimiento o por crédito, que es horrible, pidiendo crédito, cuando uno puede crecer uno mismo. ¿Qué cosa es infraestructura? Caminos, agua potable, electrificación, telecomunicación. Hacer infraestructura. Si el Estado tiene dinero, por Dios, empléelo en su totalidad en infraestructura. Porque eso tiene dos efectos. A ver,
Se llama la elasticidad, ¿no? En términos económicos. Por cada 10% que aumenta su inversión en infraestructura en el país, el Producto Bruto Interno crece 3%. ¿Me entiende? Eso está medido por el Banco Mundial con 50 econometristas. La elasticidad es así. 10% más de inversión en puentes, caminos, aeropuertos, puertos, electricidad, etcétera. Y usted crece 3% en el Producto Bruto. En cambio, si usted toma su dinero y dice, voy a regalarle a los pobres, no sé, 1.500 pesos cada mes, a cada familia, y van a votar por mí, ¿no? Primero que los pobres no son tontos, no votan por usted. No votan por usted. Perdió todo. Pero en segundo lugar, esos que aplauden son los que están en contra, pues, de la gente que gobierna. Bueno, en segundo lugar, ¿qué ocurre con el gasto corriente? A ver, analicemos eso. Cuando usted gasta gasto corriente, le voy a subir el sueldo, con perdón de todos, a los militares y a los maestros. Como son 1 millón de personas, calcule usted lo que es subirle $200 a cada uno por 12 meses, por 1 millón, ya. Son cifras estratosféricas. El efecto de eso sobre el Producto Bruto y el crecimiento del país dura exactamente 3 trimestres también. 3 trimestres. En cambio, cuando usted le hace a la gente, y ese es digamos, mi placer profundo, electrifica 15.000 pueblos con 4 millones de personas, esa gente deja de tejer a mano y se compra una maquinita de tejer. Y puede producir más. Dice que ya me he pasado mucho tiempo. ¿Debo terminar? Escucha la voz del pueblo, la exigencia. ¿Ustedes creen que voy a venir hasta Oaxaca para hablar media hora e irme? No. Habría que ser. Cuando usted le sube el sueldo a las personas, el efecto sobre el crecimiento del país es casi nulo. Y lo único que conduce a que haya más inflación, pues. Porque esas personas van y se compran pavo, pollo, el otro quiere un automóvil, el otro quiere un viaje, etcétera, y comienzan a empujar la inflación hacia arriba. En cambio, si usted genera infraestructura en favor de los humildes, esa gente teje con su máquina de tejer. El hombre que hace sus esculturas o sus muebles de madera con la mano, compra una sierra eléctrica y produce 3 veces más. Y como la carretera llegó hasta su pueblo, puede vender. Y entonces el Producto Bruto crece desde abajo. Eso es lo importante. No solo crece porque vino una gran minera, crece desde abajo. La infraestructura es esencial para salir de la pobreza. Y además genera más empleo que nada. Por consiguiente, ese es el otro tema que nuestros países deben desarrollar. Y no caer en la propina monetaria, como le llamo yo, que es un engaño monetario a los más humildes. Además les quita iniciativa. Ciertamente hay un sector de inmensas dificultades, atroces dificultades, a los que hay que ayudar. ¿Sí? Pero no en una proporción como han hecho algunos países de América Latina, que dedican una masa enorme de recursos a la propina monetaria en vez de invertir en infraestructura que es a 30 años productiva, a 30 años productiva. Los países debemos derrotar la pobreza, pero ya lo he dicho, a través de la inversión, del empleo. Tengo el orgullo de decir que el Perú dio un salto derrotando la pobreza y la bajó de 48 a 30. Pero además en desnutrición infantil, en mortalidad infantil, de 33 a 18. Y si Dios quiere, a fin de año estaremos en 15. Y así tenemos que continuar, si es que el gobierno que me sucede continúa, por cierto. Hay que esperar, hay que esperar. Y viene el término Gini. Gini es, hablando de pobreza, la diferencia de ingresos entre el 20% más rico y el 20% más pobre. Eso se mide de acuerdo a un coeficiente que el señor Klinsberg, que estuvo ayer aquí,
participe en ese grupo, el índice Gini de igualdad al interior de la sociedad. Porque yo no defiendo un modelo que enriquezca pues hipertróficamente a los más ricos y mantenga en la miseria a los más pobres. Me parece una tontería. Pero como consecuencia de los 5 años de gobierno y del modelo adoptado, resulta que solo Uruguay, ¿no? Tabarés en eso ha avanzado mucho, solo Uruguay, que es un ejemplo democrático de América Latina de muchísimo tiempo, tiene un índice mejor que el del Perú. Y el Perú sí tenía pobreza, y el Perú sí tenía desigualdad, pero con inversión, con apertura, con estabilidad, con infraestructura, con políticas sociales contra la pobreza. Resultó que ahora el índice Gini del Perú es inmensamente superior, consulten, abran su internet los que tienen ahí, al venezolano. Y uso ese ejemplo simplemente. Resulta que a pesar de todo el esfuerzo de mi buen amigo Hugo, ahora los ricos son más ricos que nunca en Venezuela. ¿Y para qué sirvió tanto discurso? Yo digo que la responsabilidad de un gobernante es hacer las cosas, no prometerlas ni discursearlas. Y para discursear soy bueno, pero no creo que ese sea el camino. La gente no come discursos ni enciende la luz con discursos. Hay que hacer políticas de crecimiento para que la gente tenga las cosas que merece. Y por último, ¿qué debemos hacer? Al lado de la estabilidad, de la apertura, de la infraestructura, de la lucha contra la pobreza, es invertir en el capital humano a través de la educación. Por eso me felicito mucho que haya estado aquí quien representa One Laptop a Child, una computadora para cada niño. Nosotros comenzamos eso, el primer país, en el año 2006. Y hemos logrado difundir 800.000, que no es mucho en términos mexicanos. Pero es que no se trata de tirar las computadoras desde un helicóptero. Hay que instalarlas, enseñar al maestro a usar, enseñar al niño a bucear y surfear en la computadora. Y les digo, me llena de emoción haber visto niños que en los 5 años han dado un salto gigantesco. Tenemos una panoplia, una pequeña exposición de niños en su nivel de pensamiento, de interpretación, de aceptación de datos científicos y de razonamiento lógico-matemático, que gracias a la pequeña computadora han dado un salto gigantesco. Pero no solo eso, es fundamentalmente educarnos en la cultura del esfuerzo. Nosotros no somos cuáqueros ni puritanos. Digo esto mencionando al gran Max Weber, el gran sociólogo que escribió un libro maravilloso que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Él dijo, donde hay catolicismo, hay Estado fuerte, que lo da todo, el virreinato, nuestras repúblicas, y hay que estar pegado al Estado para tener algo. Bueno, así era antes en México, ahora ya no, yo sé. Pero en muchos países nuestros ha sido así. Entonces, él dijo, la ética del que busca su salvación a través del éxito y el esfuerzo personal, eso es lo que le ha dado a los suizos, a los norteamericanos, a los alemanes, la capacidad de ser persistentes, etcétera, etcétera. No le doy completamente la razón, pero digo que nosotros tenemos una cultura que tiene como lógica, lo más inmediato es la línea recta entre 2 puntos. Ese es el mejor camino. No sé. Ese sería el camino más fácil. Nosotros hemos sido educados en el facilismo. Y en eso nuestra propia religión nos enseña algunas cosas, como esperar del exterior, del mundo o del exterior de uno mismo, que las cosas se solucionen. Nosotros necesitamos crear la cultura del esfuerzo, que es la cultura de la libertad. Soy capaz, es la cultura del esfuerzo. Y eso pasa por hacer que nuestra educación sea exigente. En cada niño, el más rico, el hijo del señor Slim, como el hijo del más pobre campesino de Oaxaca, su diferencia al nacer cerebralmente es casi mínima.
con estímulos iniciales, con educación inicial y con una exigencia grande en contenidos, puede ser que el hijo de Oaxaca llegue mucho más lejos en capacidad creativa e intelectual que el otro. En cada niño hay un genio dormido que no debemos dejar irse a la tumba dormido. Y eso solo se logra con exigencia educativa. Claro, ¿qué significa exigencia? Vamos a tomar examen a los maestros para comenzar. Cuando llegamos al gobierno, y atención, mi abuela fue maestra toda su vida y mi madre fue maestra toda su vida. De manera que tengo particular afecto por el gremio magisterial. Pero como digo, no todas las exigencias son pues positivas o racionales. Nosotros dijimos, vamos a tomar examen a los 350.000 maestros públicos. Hay en el Perú unos 600.000, pero 350.000 públicos, para ver qué saben y qué no saben. Y de acuerdo a lo que no sepan, el Estado va a pagar un año de universidad para los cursos y temas que no saben. Si no saben razonamiento matemático o no saben estructurar su comprensión de lectura, a la universidad, pagados por el Estado. Gran protesta ciudadana, indignados, exigentes, ¿no? Lo que pasa es que Alan García quiere sacar 100.000 maestros para poner 100.000 apristas o priistas, digamos, o panistas, no sé, o los que sean. Él quiere poner a sus maestros. Ojalá tuviera yo 100.000 maestros. Entonces, felizmente, y esa es la receta que he dado a muchas personas, gobernantes, nosotros logramos que los padres de familia se plegaran, porque hablamos con los padres de familia a través de la televisión y los radios. ¿Usted quiere una buena educación para sus hijos o quiere dejarle un desastre a sus hijos? La única riqueza que se puede dar a un hijo es esto. Lo otro lo puede perder en una noche de la bolsa o de juego o de mala suerte. Lo de aquí no lo perderá nunca, su capacidad de seguirse informando en el mundo. Toda la sociedad se puso en favor de este tema y silenciamos el sindicalismo y tuvieron que dar su examen. Los resultados no fueron buenos, los publicamos iguales, todos los exámenes en el internet, que para eso existe. No me han calificado bien. Padres de familia del salón donde enseña, abran su prueba. Y los padres de familia hicieron causa común y obligaron. La reforma educativa pasa por impulsar la cultura del esfuerzo entre nosotros. Todo esto tenemos que hacer para que este panorama de crecimiento mundial venga naturalmente hacia nosotros, que va a venir. Tenemos una oportunidad gigantesca. ¿Qué no debemos hacer? Porque uno puede estar en el paraíso y comer de la fruta prohibida y ser expulsado. Claro que con Eva la cosa va mejor. Pero si en este momento un país dice, bueno, yo escojo el estatismo, perdió el carro de la historia por una razón. Cuando el Estado es propietario de los medios productivos, ¿quién invierte un centavo? ¿Y de dónde saca el Estado para acrecentar su capacidad productiva? Tiene que endeudarse. Ya vendió el futuro de la sociedad. ¿Con qué derecho? Yo no me he endeudado en un mango, como escuchan. Yo he reducido la deuda del Perú de 34% que era del Producto Bruto a 20% del Producto Bruto, con crecimiento. Yo no tengo derecho a andar pidiendo créditos para que me los paguen mis hijos. Y yo qué sé cómo será la economía de ese tiempo. Me parece una injusticia, una irresponsabilidad. Entonces, el estatismo, no solo cuando toma la propiedad, como en un país lamentablemente ocurre ahora, que no ha visto a dónde llegó pues nuestra querida Cuba, ¿no? ¿En qué está? 50 años después, recién permitiendo que una persona pueda comprar un automóvil. Por Dios, teniendo el mercado más grande de la tierra al frente. Claro, dice, es que el bloqueo. Vamos por partes. Estados Unidos representa el 30% de la producción mundial, ¿verdad? Bueno, quiere decir que el 70%
de la producción y de los gobiernos mundiales no han bloqueado Cuba. ¿Por qué no han ido tales de allí? Españoles, rusos, chinos. ¿Por qué? Porque nadie puede tener propiedad privada, pues. ¿Cómo va a ir capital si no hay propiedad privada? Segundo aviso, al tercero me guardan, como en los toros. Yo creo que estoy diciendo cosas que no le gustan al señor Gutiérrez. Digo. Bueno, está con hambre las personas. Yo como espiritualmente, aunque no parezca. Necesitamos evitar el estatismo, número uno. Necesitamos evitar el proteccionismo, que cierra las fronteras de un país al abuso mercantilista, que le cierra las fronteras a la innovación tecnológica. Vamos a ver, señores. Cuando se habla de innovación tecnológica, siempre dicen, es que el Estado tiene que invertir más. Oiga usted, si usted logra, yo qué sé, no sé cuál es la mejor clínica de México, el mejor sistema de salud, que esa clínica se vaya a Lima, para poner un negocio ahí, una clínica, ¿ha innovado o no tecnológicamente? Sí. Entonces logre que 100 clínicas, 500 mineras, 400 empresas industriales, 600 líneas aéreas, vengan y usted innova tecnológicamente. Que vengan especies mejores de maíz, de arroz, de trigo, pero eso lo trae el capitalista, porque no es tonto. El capitalista llega a querer producir más, luego trae lo último en tecnología. El ingreso del capital trae innovación tecnológica, no necesita usted pedirle a la Cámara de Diputados, que está bien difícil que innove también la Cámara de Diputados. Habría que innovarla primero, a la Cámara. Los antiparlamentarios, los indignados, los exigentes. En tercer lugar, ni estatismo ni proteccionismo, porque el proteccionismo trae inflación además, y lo sabemos. En tercer lugar, no exageración en la propina monetaria. Eso parasita al pobre, eso le quita dignidad al humilde. Constrúyale su posta médica, su carretera, su luz. Él va a encontrar medios para utilizar esa electricidad y producir más. En cuarto lugar, no bloquee la inversión externa. Exija a la inversión externa condiciones tecnológicas adecuadas. Claro, como en el caso minero que he mencionado. Pero no sacrifique su futuro diciendo, no quiero inversión minera, porque de todas maneras trae destrucción. Eso es un absurdo. ¿Sabe por qué? Porque la tecnología humana avanza a tal velocidad que podría ser que en unos 20 o 30 años, cada vez la tecnología requiera menos plomo, menos cobre, menos plata. Ya con haber creado estas máquinas que transmiten la fotografía directamente por píxeles, chao nitrato de plata, pues, que era uno de los... Ya con las máquinas que sin invadir el cuerpo toman fotografías de él, las tomografías helicoidales, chao nitrato de plata en nuestras viejas radiografías, ¿no? Ahora usted no necesita tener un libro, lo tiene ahí, como el señor que está leyendo su Nextel o su computadora, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no necesita un libro, está leyendo todo ahí, no le mandan una carta que se demora 2 meses. Es decir, la tecnología va haciendo obsoletas las materias primas progresivamente y se va a quedar usted con todo su hierro, su plata, su cobre, su zinc y su población encima, en la miseria. Negocie bien la población, pídale más y mejor a la empresa, sin romper la pita, ¿no? No jale tanto la soga que después nos quedemos sin inversión. Pero en eso el Estado tiene que orientar. No bloqueemos la inversión amenazándola. Hay que darle estabilidad y seguridad. Yo no sirvo a los ricos. Ni me interesa ser rico. Tengo otros valores y otras metas, se llaman historia y gloria. No sé qué haría con 1 millón o 10 millones o 1.000 millones de dólares. No sé qué harán esos señores. Ojalá creen riqueza en vez de atesorar dinero, que es diferente. Crear riqueza, generar empleo. Eso da orgullo, ¿no? Pero
Lo que necesitamos es impulsar la inversión en nuestro país y en nuestro continente. Finalmente, impulsar la cultura del esfuerzo, y a eso ya me he referido. Y por último, no echarle la culpa a nadie de lo que nos pasa. Cuando un dirigente es poco inteligente, la primera explicación que tiene, eso es infantil, ¿no? O psicótico, echarle la culpa al otro. Entonces, estoy así porque me bloquearon, el otro tiene la culpa. Estoy así porque el imperialismo, estoy así porque el 1%, etcétera, 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 ¿no? El 1% de Wall Street y todas esas cosas extrañas. No, estamos así porque somos tontos a veces. Porque razonamos como esos indignados que dicen, quiero más empleo pero que no venga capital. Quiero que aumentes el sueldo pero que no haya inflación ni déficit. Y no quiero producir más ni dar examen. Entonces, lo que necesitamos es no echarle la culpa a otros de lo que nosotros podemos solucionar. Y con inteligencia, y aprovechando las circunstancias, interpretando bien las circunstancias, que es lo importante. A veces las cosas no se ven claras porque usamos mal el lenguaje. El término es de Ludwig Wittgenstein, el analista de la gramática, y Chomsky, el generante, la gramática generante, pero no nos dejemos encerrar en palabras. Nosotros tenemos soluciones. Y creo que el Perú encontró una luz en su oscuridad. Y por años viene manteniéndola. Ojalá la siga manteniendo. Y estoy convencido que el Perú podría ser una referencia y un ejemplo. Pero estoy más convencido que un país tan grande y tan sólido, culturalmente, humanamente, industrialmente, agrariamente como México, tiene condiciones inconmensurables para hacer lo que ha hecho el Perú y más, y más. Ojalá Dios y la providencia divina iluminen al pueblo mexicano para votar adecuadamente. Ojalá el gobierno mexicano, cualquiera que sea elegido, vea el camino del realismo y el camino del impulso a dar a los humildes, a los pobres y favorecer el engrandecimiento de esta extraordinaria patria. Muchas gracias a todos.